Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la diferencia entre potencia promedio. Este día veremos también potencia promedio y potencia, y lo que se conoce como, de donde se deriva la potencia promedio, que es la potencia instantánea. Voy a tratarlo de poner potencia instantánea. ¿Sí? Instantánea. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que la potencia en el tiempo es igual al voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que V de t es igual a V sub m coseno de omega de t más el ángulo de voltaje, y que I de t es igual a I sub m coseno de omega de t más el ángulo de la corriente, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, que la potencia instantánea, P de t, que es igual a V de t por I de t, va a ser igual a V sub m, I sub m, coseno de omega de t más teta b por coseno de omega de t más ángulo del voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos decir que sabemos que coseno de A por coseno de B va a ser igual a 1/2 de coseno de A menos B más coseno de A más B. Por lo tanto, si esta identidad trigonométrica la aplicamos a el caso que tenemos, vamos a tener que P de t es igual a, a 1/2 de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más 1/2 de Vm Im, ¿sí? Por el coseno de 2 veces el ángulo omega, 2 veces omega de t más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, copio acá arriba, vamos a tener que la potencia instantánea, la potencia que depende del tiempo, ¿sí? Va a ser igual, P de t es igual a 1/2 de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más 1/2 de Vm por Im por el coseno de 2 veces omega por t más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. Esto es lo que nosotros conocemos como potencia instantánea. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener, si lo graficamos, vean, por favor, una gráfica fea, pero lo acerco mejor. Es más, se entiende mejor esta cosa. ¿Se ve? ¿Se ve borroso? Se ve bien, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, por lo tanto, que si graficamos esto, vamos a tener esto será toda la gráfica de la potencia instantánea, y ven que tenemos un offset. Ese offset, que es igual a, vamos a tener que ese offset, ¿sí?
tenemos un punto, tenemos la senoidal, ¿sí?, en un offset determinado, a donde este offset es igual a tener un medio de Vm por Im por el coseno de teta B menos teta I. ¿Sí? Está claro. Es esta. ¿Sí? Y la senoidal se produce, o la cosenoidal se produce por esto. ¿Sí? Entonces, está desfasado, claro, ya está desfasado. Por lo tanto, si nosotros graficamos o encontramos, perdón, P, una potencia que sea igual a 1 entre T, la integral de 0 hasta T, hasta un periodo determinado, ¿sí?, de la potencia instantánea con respecto al tiempo, es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? La sumatoria de los diferenciales, entre el número de diferenciales. Por lo tanto, la sumatoria de los valores de los diferenciales entre el número de diferenciales, vamos a tener que esto es una sumatoria. Por lo tanto, esto es un promedio. Esto es lo que nosotros conocemos como potencia promedio. Por lo tanto, si nosotros hacemos la integral de esto, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que si integramos la potencia promedio, perdón, si integramos la potencia instantánea, vamos a tener, por lo tanto, que P de T es igual a 1 entre T, la integral de 0 hasta T de un medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre T, la integral de 0 hasta T de un medio de Vm por Im por el coseno de 2 veces omega de T más teta B más teta I de T. Por lo tanto, si nosotros estamos integrando una cosenoidal, ¿sí?, el área positiva va a ser igual al área negativa. Por lo tanto, esto se nos hace 0 y vamos a tener, por lo tanto, que la potencia promedio va a ser igual a un medio de Vm por Im por el coseno de teta B menos teta I, ¿sí? Está claro, por T entre T, ¿sí? Nos quedaría nada más la integral de 1 de T, y entonces nos quedaría T, por lo tanto, de 0 a T, y nos queda que esto es 1, por lo tanto, la potencia promedio es igual a un medio de Vm por Im por el coseno de el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y esto es lo que nosotros conocemos como potencia promedio. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que un medio del fasor voltaje por el fasor complejo conjugado va a ser igual a un medio de Vm por Im por el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Este signo menos es porque estamos teniendo el complejo conjugado de la corriente, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que lo más bonito que puede haber, ¿sí?, podemos decir que un medio de V por I complejo conjugado va a ser igual a un medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje
menos el ángulo de la corriente más J, 1/2 de VM por IM por el seno de teta B menos teta I. ¿Está claro? ¿Se ve bien hasta acá? ¿Sí? ¿Logran ver bien esta parte? Sí. Por lo que por lo tanto, vamos a tener que la potencia promedio es igual a 1/2 de la parte real de la multiplicación de los fasores de B por I, complejo conjugado. Parte real, perdón, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a tener 1/2 de VM por IM por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, sí, y eso ya tienen que haberlo visto, por favor, esto ya lo tienen que haber estudiado. Tenemos fasor corriente, fasor voltaje. Si es una resistencia, vamos a tener que la potencia promedio va a ser igual a 1/2 de VM por IM. El coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente es el mismo, nos daría coseno de 0, 1. Si tenemos un inductor o un capacitor, la resta del ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente nos daría ya sea 90 grados o menos 90 grados. Por lo tanto, la potencia promedio es igual a 0. Esto está dado en watts. ¿Sí? Por lo tanto, el capacitor y el inductor no realizan. La potencia promedio, lo que se convierte en trabajo, es 0. Solamente realizan trabajo las resistencias. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Bien. ¿Hay alguna? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Nosotros tenemos lo siguiente. Vean. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje, un voltaje de Thevenin y Z Thevenin. Nosotros vamos a encontrar ahora qué valor debe de tener ZL para tener lo que se conoce como la máxima transferencia de potencia. Lo vimos ya anteriormente, y la máxima transferencia de potencia cuando no teníamos fuentes senoidales era que la resistencia de carga debería de ser igual a la resistencia de T. En ese momento teníamos la máxima transferencia de potencia. Ahora, con las impedancias vamos a encontrar. Vamos a tener, por lo tanto, que la corriente que va a estar entregando esta fuente, fasor corriente,
fasor corriente va a ser igual a el fasor voltaje Thevenin entre ZL más ZThevenin. Por lo tanto, esto, fasor corriente, va a ser igual a tener voltaje de Thevenin entre R Thevenin más JX Thevenin más RL más JXL. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la potencia instantánea va a ser igual a potencia promedio instantánea va a ser igual a 1/2 del fasor corriente al cuadrado por RL. ¿Por qué es esto? Vamos a ver. ¿Por qué es esto? ¿Por qué podemos decir que la potencia, ¿sí?, es la corriente magnitud al cuadrado por RL? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir eso? ¿Están allí? Sí, 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 sí. ¿Por qué podemos decir que es equiparable por RL? Yo creo, que es por, que la carga que suministra, o sea, la potencia que se, que se almacena, al final se tiene que ocupar en el sistema. O sea, No, lo acabo de decir. La potencia promedio P en la parte en la es cero. Por lo tanto, la única potencia que se convierte en trabajo es la que se desarrolla en la o la que se disipa en forma de calor en la resistencia. Esa es la razón. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí?, vamos a tener que va a ser igual, ¿sí? La potencia promedio solo está dada en la resistencia. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia promedio, ¿sí?, va a ser igual a tener 1/2 de fasor corriente magnitud por RL. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a tener, por lo tanto, potencia es igual a la magnitud de el fasor Thevenin al cuadrado RL entre 2, ¿sí?, resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado más X de Thevenin más XL al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, como la potencia va a depender, y estamos buscando cuál es la dependencia, va a depender de RL y de XL. Por lo tanto, no puede ser una derivada, no es una derivada simple, ¿sí?, sino que no es una derivada total con respecto, porque es una derivada parcial. Es decir, la potencia depende de dos variables. En ese momento, de la dependencia de dos variables, vamos a tener la derivada con respecto a RL igual a 0 y la derivada parcial de la potencia con respecto a XL igual a 0. Debemos de hacer dos derivadas, ¿sí?, dos derivadas parciales. De esto sale que al derivarlo, ¿sí?, estamos diciendo, nosotros estamos buscando cuál es el máximo. Por lo tanto, sería una derivada con respecto, la primera derivada con respecto a igualada a 0. Al depender de dos variables, se convierten ahora, por lo tanto, en derivadas parciales.
vamos a tener la derivada parcial de la potencia con respecto a RL y la derivada parcial de la potencia con respecto a X. ¿Sí? Entonces, aquí se tiene que, si hacemos las dos cosas, vamos a tener que XL es igual a menos X Thevenin y que RL es igual a R Thevenin. Por lo tanto, vamos a tener que la impedancia de carga va a ser igual a la impedancia de Thevenin compleja conjugada. Es decir, para que se dé la máxima transferencia de potencia, nosotros debemos de tener colocar una impedancia de carga que sea el complejo conjugado de la impedancia de Thevenin. De tal forma que la combinación de las dos, ¿qué sucedería? La combinación de las dos impedancias nos darían puramente resistivo. Y entonces, al ser puramente resistivo, ustedes, ¿sí?, van a tener que la corriente que está entregando es igual, está en fase con el voltaje. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, en ese momento, ustedes van a tener que, la corriente va a estar en fase con el voltaje y lo que va a ver la fuente, ¿sí?, lo que ve la compañía distribuidora de ustedes, ¿sí?, es que ustedes tienen una carga puramente resistiva, que era lo que sucedía antes en las casas de nosotros. ¿Sí? Nosotros, nuestra carga inductiva era mínima, era solo el refrigerador, con un cierto nivel en una lavadora. ¿Sí? Las luces eran incandescentes, eran puramente resistivas, no había cargas de televisores, los televisores eran de tubos de rayos catódicos, calentaban, sobre todo la gran carga era de calentamiento. ¿Sí? Y ahora ustedes tienen demasiados circuitos electrónicos, tienen luces, espero que ya nadie tenga una luz incandescente, es lo más grave que pueden tener, menos un estudiante de ingeniería eléctrica va a tener una luz incandescente en su casa, eso es gravísimo. Entonces, ya sean luces LED o luces fluorescentes, es lo que deben de tener en su casa, estos tienen cargas, ¿sí?, inductivas. Y entonces lo que hacen es desfasar la corriente y su contador, si ustedes tienen un contador que da vueltecita, después lo vamos a explicar, esto que se ven una luz, ustedes están pagando más de lo que consumen. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿sí? Bien, por lo tanto, tenemos lo siguiente. Entonces, esa, la máxima transferencia de potencia, se da para cuando colocamos nosotros una impedancia compleja conjugada igual de carga, igual a al complejo conjugado de la impedancia de T. ¿Sí? Entonces vamos a tener que nosotros, y ahora es importante verlo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la potencia es igual a 1/2 de Vm por Im coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que esto que estamos midiendo, voltajes máximos, este voltaje es el voltaje que medimos con un osciloscopio. Medimos Vm y menos Vm. Esos son voltajes máximos. Eso es lo que medimos con un osciloscopio.
Lo que medimos con un tester son voltajes RMS o voltaje efectivo. ¿Qué es esto? Vamos a tener, por lo tanto, que tenemos una fuente senoidal, VDT, que alimenta a una resistencia R. Y este va a estar entregando una corriente IDT. Queremos encontrar queremos encontrar un equivalente que vamos a tener voltaje efectivo o eficaz, ¿sí? Y una fuente de DC que entregue a una resistencia una corriente eficaz, que es una señal de DC. Es decir, que la potencia disipada es igual a 1 medio de la integral, a 1 entre t, de la integral de 0 al periodo de I cuadrado por R dt. Esto es igual a R entre t, la integral de 0 a t, de I cuadrado por dt. Es decir, esta es la potencia que se disipa en esta resistencia en un circuito de AC. En un circuito AC-DC, la potencia va a ser igual a corriente eficaz, o llamámosle corriente eficaz, IE, si quieren, les da igual, por R. Es decir, que esta potencia debe de ser igual a esta para que se cumpla que este circuito es el equivalente, este circuito de DC es equivalente a este circuito de AC. Por lo tanto, vamos a tener, si lo igualamos, vamos a tener que la corriente eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de 0 hasta t de I cuadrado por dt. ¿Sí? Es decir, que tenemos que la corriente eficaz es la raíz, ¿sí? La raíz cuadrada de los promedios de los cuadrados. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Nosotros vamos a tener que la corriente eficaz es igual a la raíz cuadrada de los promedios de los cuadrados. Es decir, esto se conoce como raíz media cuadrática. La corriente RMS es igual a 1 entre t, la integral de 0 hasta t de I cuadrado. De los cuadrados, nosotros sacamos el promedio de los cuadrados y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Por eso es raíz media cuadrática. Esto no solo se aplica a la corriente, sino que se aplica, por supuesto, también al voltaje. Las dos medidas que nos interesan. ¿Sí? Es decir, el voltaje RMS es igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de 0 hasta t de v cuadrado dt. ¿Sí? Esto es valor RMS o raíz media cuadrática. Por supuesto, esto se da para cualquiera, y eso es importante hacerlo notar, para cualquier señal periódica, necesitamos un periodo, de cualquier forma que se quiera. Podemos tener esto, ¿sí? Esto va para acá, si quieren, ¿sí? Podemos tener esto, las locuras que se les puedan ocurrir, ¿sí? Las gráficas que se les pueden ocurrir, se pueden sacar la raíz media cuadrática de esto es t y esto es I de t. Con un periodo determinado, 2 milisegundos, ¿sí? Esto está en tiempo en milisegundos, ¿sí? Pueden sacar, y esto está en amper 20, ¿ya? Ustedes pueden sacar y lucirse haciendo las integrales. O metiéndolas en la calculadora y la calculadora resuelve las integrales. Estamos claros. ¿Sí?
Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? No. Pueden hacer todas lo que quieran, ¿sí? Para practicar sus integrales. Ahora bien, si la señal es una señal coseno o una señal seno, es una sinusoidal, ese es un caso particular del valor RMS. Y por lo tanto, el valor RMS de una señal cosenoidal, es decir, si I de t es igual a I sub m coseno de omega de t. Vamos a tener, por lo tanto, que IRMS es igual a la integral de 1 entre t, la integral la raíz cuadrada, perdón, de 1 entre t, de la integral de I sub m cuadrado coseno de omega, coseno cuadrado de omega de t, dt. Es decir, que esto será igual a tener la raíz cuadrada de I sub m cuadrado entre t, la integral de 0 hasta t de 1 medio de 1 más coseno de 2 omega de t dt. Uy, esto llega hasta aquí. Perdón. Por lo tanto, vean, vamos a tener que, y eso es importante verlo, coseno, la integral del coseno de 2 omega de t es 0. Por lo tanto, tendríamos nada más 1 medio de t de t, de la integral de 1 medio de t, de 0 hasta t, nos quedaría 1 medio. Por t, entre t es 1 medio. Y nos queda, por lo tanto, I sub m entre 2, que es, por lo tanto, sería igual a I sub m entre raíz de 2. Ese es el valor eficaz de la corriente. 1 entre raíz de 2 es 0.707. Por lo tanto, si tenemos una senoidal, un valor V sub m, el valor eficaz de esto, que será una señal de DC, va a ser igual a 0.707 Vm. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Entonces, para diferenciar entre voltajes máximos y voltajes eficaces, se le coloca a las unidades ampere, RMS o volt, RMS. Y aquí sabremos si los voltajes que nos están dando son RMS, si no lo tienen es máximos, voltajes o corrientes máximos. Y entonces, si nosotros expresamos la potencia sabemos que es igual a 1 medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Vamos a tener la expresión es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta?
Mauricio, Hola, ¿qué pasó? Dale, encima. solo no sé si voy a confundir conceptos, pero cuando usted dice el voltaje de RMS, una vez en una especificación de un transformador vi ese valor. No sé si es el mismo que se puede manejar en el área de transformadores o es otro. No. ¿Lo viste en qué? ¿Viste en las especificaciones del transformador el valor BRMS? Sí, así es. No sé si es el mismo concepto o es otro. Es el mismo concepto, ¿sí? Es el mismo concepto. Hacia ahí vamos, ¿sí? Hacia ahí vamos, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta más? Es el mismo concepto. Ya llegamos a ese punto, ¿sí? ¿Sí? Ya llegamos a ese punto. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Espérenme que solo me faltó imprimir una página, que no sé qué pasó con la página. Ya voy. 847 se me fue. Ingeniero, yo tengo una pregunta igual, también algo conceptual. Si el valor eficaz es el mismo que el RMS. Sí, es el mismo. Es voltaje corriente eficaz, ¿sí? O corriente RMS. ¿Sí? Es lo mismo. Sí. Que es eficaz, es raíz media cuadrática. ¿Sí? Sí. Chu. Voy una página, ya voy, solo denme un minuto. Perdón, que no sé dónde está. Voy. Denme un momento, por favor. ¿Me siguen viendo y escuchando? Aquí estamos. No, a mí, porque es que le quité la cámara. Quería. Sí. No es por usted. Es por mí que se me. Perdón, hay un punto nada más que necesito ver. Voy. Solo déjenme. Hay un punto que no. Que toque. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver si me acuerdo. Sin necesidad de esto. Vamos a ver. Aquí estamos. Ya voy. 447. Denme un minuto, por favor. Vamos a ver. Entonces, este era lo que no tenía, que no se imprimió. Vamos a ver. Abran bien los ojos. Ahora sí. ¿Qué es lo chivo de esto? Si tapo la cámara, voy a tratar de poner la cámara por acá. Déjenme ver por dónde anda la cámara. Solo es una página. Aquí, solo voy a ponerlo aquí. Exacto. Para no tapar tanto. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vean, por favor. Nosotros tenemos que lo siguiente. Sabemos que V de t, regresando, es igual a Vm coseno de omega de t más el ángulo del voltaje. Y sabemos que I de t es igual a I sub n coseno
de omega de t más el ángulo de la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos que entonces que el fasor voltaje, podemos encontrar que el fasor voltaje es igual a Vm con el ángulo, con teta voltaje. Y que el fasor corriente es igual a I sub m con el ángulo de la corriente. Hasta acá, todo bien. Por lo tanto, podemos decir que la potencia promedio es igual a 1 medio de V sub m, de V sub m por I sub m por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? O podemos decir que la potencia es igual a voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Hasta acá, todo bien. Entonces, nosotros podemos decir que esto es igual, que la potencia es igual a S, le llamamos S, ¿sí? Es igual S por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y entonces vamos a definir a S como voltaje RMS por corriente RMS o como un medio de VM por IM, hablando de coseno. Esto es lo que se conoce como potencia aparente. Esto es lo que aparentemente consumimos. Esto es lo que nos cobran. ¡Ja! Esto es lo que nos cobran. El voltaje al cual estamos trabajando y la corriente que estamos demandando, esto es lo que les cobran, nos cobran a ustedes y a nosotros. ¿Sí? Lo que en Costa Rica hace 30 años dejaron de cobrar. Pero los ticos no son tan inteligentes como los salvadoreños, ¿no? Hace 30 años los ticos cobran la potencia promedio, no la... Entonces, hay un factor importante. Nosotros podemos decir que podemos encontrar la relación entre lo que se convierte en trabajo. ¿Se ve esta P? ¿Se ve esta P? Sí, sí se ve. Entonces, nosotros podemos encontrar la relación entre lo que se convierte en trabajo P entre lo que aparentemente consumimos, que es potencia promedio entre potencia aparente. Y esto es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto es lo que vamos a conocer como PF, que es factor de potencia. Está bueno. Muy bien. Entonces, nosotros podemos encontrar, decimos, lo que consumimos entre lo que nos cobran o lo que creemos que consumimos, que es la potencia aparente. Esto es igual al coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto es PF o FP. Lo que importa es factor de potencia. Y entonces, vamos a ver. Hasta aquí, ya está. Entonces, si este es el factor de potencia, es decir, ¿sí? Aquí. Este factor de potencia, ¿de dónde a dónde va? Vamos a ver. Si el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente tienen un desfase de 90 grados, es decir, tenemos un circuito puramente reactivo, el factor de potencia es 0. ¿Sí? Si tenemos un circuito puramente inductivo, resistivo, el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente, por lo tanto, el factor de potencia es 1. ¿Está claro? Es decir, el factor de potencia va desde 0 hasta 1. 1 es lo deseable y 0 es lo que no tenemos, pero lo que no deseamos. Obviamente, porque es puramente resistivo, estamos consumiendo sin producir absolutamente nada. Y entonces vamos a tener
qué? Vean, por favor. La potencia para promedio está dado en watts. La potencia aparente está dado en volt ampere. Vean, lo que aparece, lo que vos me acaban de preguntar, es, ustedes ven los transformadores como kVA, miles de volt ampere. ¿Sí? Pero además hay otra cosa. Nosotros tenemos que saber lo siguiente, si este es un factor de potencia atrasado o adelantado. En el inductor, ¿qué sucede? En el inductor, y se va a decir, si este es el fasor de voltaje, ¿a dónde va la corriente en el inductor? Atrás. Esto es inductor. En el capacitor, eso ya tienen que tenerlo totalmente dominado. En el inductor, ¿a dónde? En el capacitor, la corriente va adelantada 90 grados. Esto es menos 90 grados y esto es 90 grados. Estamos girando acá. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos decir que si es el factor de potencia, se pone su valor y se dice si va atrasado o va adelantado. Si el ángulo de la corriente va atrás del ángulo, si la corriente va atrás del voltaje o si la corriente va adelante del voltaje, porque esto es una función par. Punto. Esa es la razón. Entonces nosotros tenemos que decir factor de potencia de 0.9 atrasado, factor de 0.9 adelantado. Son dos cosas diferentes. Uno es una carga resistiva inductiva y el otro es una carga resistiva capacitiva. ¿Está claro? Y entonces, ya una vez que sabemos eso, nosotros podemos entonces definir algo importante. Nosotros podemos definir lo que se conoce como potencia compleja. Y es aquí a donde el vector potencia va a ser igual a un medio de fasor voltaje por fasor corriente. O va a ser igual a fasor voltaje RMS por fasor corriente complejo conjugado RMS. Y esto es la frecuencia compleja. La clase del lunes vamos a estudiar este factor de potencia, esta potencia compleja y la suma de la potencia compleja es lo que tiene que ser igual a 0 en los circuitos AC. ¿Hay alguna pregunta?